Muy bien, hermanos, estamos en el libro del profeta Jeremías y vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver el final del capítulo 7 y... No es cierto, yo estaba pensando en la predicación de la próxima semana. El día de hoy vamos a ver el capítulo 7 de Jeremías, los primeros 29 versículos. Comienza así, Jeremías 7. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. En la ocasión anterior o en los mensajes anteriores, Jeremías hablaba a todo el pueblo de Judá, pero ahora viene un mensaje específico. ¿Un mensaje específico para quién? Para las personas que entran por las puertas del templo. Ahora, ¿quién entra por las puertas del templo? Primeramente, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los profetas, los estudiosos de la ley, también las personas del pueblo que venían supuestamente a alabar a Dios, a aprender de Dios, para aquellos para los cuales supuestamente Dios era su Dios. ¿Sí se dieron cuenta que dije supuestamente? Es muy posible que Jeremías haya dado este anuncio en una fecha especial. Es muy posible que haya sido dado en uno de los varios días de fiesta en los cuales las personas asistían a la iglesia. Esto me recuerda que a veces algunas personas dicen, es que no voy porque van a decir que nada más voy a la iglesia cuando hay fiesta. Tradicionalmente es lo que muchas personas hacen. Principalmente van a la iglesia cuando hay fiesta. En la religión tradicional, los 24 de diciembre está llena la iglesia y los días 31 de diciembre llevan ahí sus veladoras y hacen todo su show. Hay fechas en las que están ahí. Y entonces muy posiblemente, recordemos que también el pueblo de Israel tenía sus fiestas, habían fiestas anuales a las cuales Dios había convocado, y entonces el pueblo de Israel asistía, y muy posiblemente en esa fecha es en la que Jeremías está ahí hablando a los que entran en la casa del Señor, en el templo. Continuamos, versículo 3. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en estas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Enmienden su conducta y sus acciones. Qué importante es que el pueblo de Israel no vaya al templo y piense que por el solo hecho de asistir al templo ya todo está resuelto. De la misma manera el día de hoy, el Señor no quiere que tú seas un cristiano de domingo y que digas, ya fui el domingo a la iglesia, ya estuvo, ya la hice. Eso es lo que pasa en la mente de muchas personas. Ya cumplí, ya estuvo. Hay algunos que ni siquiera a eso llegan, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos algunos sí van a la iglesia. Y el asistir a la iglesia te debe llevar, me debe llevar a un cambio de vida. Tenemos que entender que el leer la Biblia no se trata de acumular conocimiento. No es la idea, no es el propósito. Aquí les insistimos mucho en que lean la Biblia. ¿Y para qué?
simplemente para jactarnos de decir que somos de las iglesias que más leen de todo el circuito o de todo el país, o que somos los que más conocemos. No se trata de eso. El chiste no es saber la Biblia, sino hacerla. Puede resultar inclusive vano el leer tu Biblia. Si la lees, y la lees, y la lees, y tú puedes tal vez asistir los martes a la oración, y asistes a reuniones de varones, de mujeres, reuniones de matrimonios, y puedes no salir de la iglesia. Y si eso no trae un cambio en tu vida, es vano, de nada sirve, es inútil. El cristianismo no se trata de conocer solamente, sino de hacer. Lo que te hace ser mejor cristiano no es que asistas a la iglesia cada 8 días sin faltar, sino que hagas lo que se te enseña aquí. Porque si vienes sin faltar pero no haces nada, entonces ¿de qué te sirve? Lo mismo sería que si fueras a una secta. Lo mismo sería que si fueras a la religión tradicional. Dices, ya no voy allá, ya vengo acá. Y si tu vida sigue igual, ¿de qué sirve? Es vano, es vano. Jeremías 7, 4-7. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia. Pero antes me voy a regresar. Al final del versículo 4 dice, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Han de saber que cuando los israelitas, los hebreos, querían enfatizar algo, lo repetían. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, de verdad les digo, era una manera de subrayar. Cuando Isaías ve a los ángeles diciendo santo, 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 no solamente es porque están hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino porque están diciendo que Dios es verdaderamente santo, es santo, santo y santo, lo que sigue de santo. Esa es la idea. Las personas decían, este es el templo del Señor, o sea, nuevamente, simplemente ir al templo, voy al templo, pero no cualquier templo, sino al templo de Dios. O sea, no voy a cualquier iglesia, voy a la mejor iglesia del rumbo, voy a la mejor iglesia de la localidad. Las personas que a lo mejor asisten, por decir algo, a donde predica MacArthur, no, es que no, yo no voy a cualquier iglesia, voy a la de MacArthur. Bueno, ¿y eso qué? Si no haces lo que dice MacArthur, les da igual. Puede ser igual o peor que si vienes a la iglesia de donde predica Martín Méndez. O sea, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Ay, qué bueno que no voy a la iglesia de los de allá. No, da igual. Puedes tener el mejor predicador, pero si no haces lo que dice Dios, da exactamente igual. Por eso el Señor dice, si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Me llama la atención cómo en este breve párrafo Dios dice si en verdad, y lo dice 2 veces, si en verdad, ya que al igual que el día de hoy, hace 650 años no había un cambio en las personas. Hace 2650 años las personas no tenían un cambio. El día de hoy puede pasar lo mismo, a pesar de que en aquel tiempo el pueblo de Israel, más específicamente de Judá, los judíos, asistían al templo, no cambiaban su manera de vivir. La semana pasada se nos recordó respecto de lo que dice Dios a través de Santiago
en relación a la verdadera religión, que es que ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, tener el cuidado de los pobres, etcétera. Eso lo vimos apenas la semana pasada y la antepasada y hoy nuevamente. No había un cambio en el pueblo de Judá. Versículos 8 al 11. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. Qué terrible es lo que hacía el pueblo de Judá en aquel tiempo. Pero, ¿habrá alguna diferencia el día de hoy? Cada vez estamos más cerca de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez en carne. 2650 años han pasado y la cosa no cambia. Las personas piensan que con el solo hecho de ir a la iglesia están a salvo. ¿Cuántas personas que son malhechoras escuchamos que se acercan, por ejemplo, a la iglesia tradicional y ahí dice que se hincan y qué es lo que le dice el cuáis aquel? 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías y yo te absolvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Van, hacen sus cotorreos, sus fechorías y regresan en 2, 3, 4 semanas, un mes. Ay, hijito, no hombre. Otros 10 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. ¡Qué barbaridad! Pero muchos cristianos, o llamados cristianos, hacen lo mismo. Aquí no vienen ni se confiesan conmigo, pero muchas veces pasa lo mismo. Piensan que como hicieron una oración de fe que ni siquiera entendieron hace 2 años, 3 años, 5 años o 10 años, ya con eso ya la hicieron. Y entonces, la persona se puede emborrachar, se puede ir de antro, puede tener una relación con un no creyente, viene a la iglesia y no pasa nada. Porque voy al templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y creo que con eso todo está bien. O sea, piensan que ya con eso ya se salió el pecado, que ya se les salió el chamuco, ¿no? Porque ya vinieron a la iglesia. No. La Escritura dice a través de Pablo a Timoteo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. ¿Qué nos dice la Escritura? Aparentan ser piadosos. Y nosotros debemos animar a esas personas a que no lo hagan. Pero si deciden no hacernos caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alejarnos de ellos. Porque la misma palabra dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si una persona es inestable en una iglesia y no tiene una vida que verdaderamente muestra obediencia a Dios, obediencia a sus padres, obediencia a las autoridades de la iglesia, si esa persona que es así, de pronto tú te acercas a pedirle un consejo, ¿qué consejo crees que te puede dar? Esto me recuerda a mujeres, ¿no? De pronto una mujer tiene un problema con su esposo. ¿Y sabes qué es lo que muchas mujeres cuando tienen problemas con el esposo hacen? Se acercan ¿con quiénes? Con las divorciadas o con las que ya dejaron al esposo.
¿Y qué consejo le pueden dar? Ay, déjalo, búscate a otro, es más, a 2 o a 3, mira, ayer salí con fulanito y hace una semana con este otro fulanito, no hombre, este está mejor que aquel otro fulanito, no hombre, y aquel te invita a los mejores lugares. Y lo mismo pasa con los varones. Cuando un varón tiene problema con la esposa, ¿qué es lo que hace? Se va con los que andan de parranderos, con los que andan en el bar, en el antro, en el lugar a donde hay prostitución o lo que sea, y se acerca a ellos, a personas que están cometiendo adulterio o inmoralidad sexual, y la pregunta es, ¿qué consejo te va a dar? Pues te va a empujar a que hagas lo mismo que hacen ellos. Pero aparenta ser piadoso. Y de pronto, quieras o no, te enteras de personas que llevan una vida así, desordenada, desenfrenada, pero asisten a iglesias cristianas. Conozco algunos. Se echan sus jarras y llegan el domingo y voy a la iglesia. Jeremías, versículos 11 al 13. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Todo lo que tú y yo hacemos no escapa a la vista de Dios. Posiblemente tu esposa no te ve, tu esposo no te ve, tus papás no te ven, el pastor no te ve. Pero cuando estuviste con esa persona que no tenías que estar, haciendo esas cosas que no tenías que hacer y diciendo esas cosas que no tenías que decir, Dios te vio. Dios te vio, Dios estaba ahí. Todas esas ocasiones en las que no fuiste a la escuela porque te fuiste de pinta, Dios te vio. Tu mamá no sabía, ni sabe, Dios te vio. No te fuiste al trabajo y dijiste que sí lo habías hecho, Dios te vio. Dios te vio. Cometiste una relación con una persona que no la tenías que relacionarte, Dios te vio. Estás en un negocio en el que no, Dios te vio. Recordemos que Dios lo sabe todo, lo ve todo, lo oye todo, está en todo lugar. No te puedes esconder de Dios. No te puedes esconder de Dios. Y ahora, puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice con Silo haré con esta casa, que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Entonces la desgracia cayó sobre Jerusalén por no hacer caso. De la misma manera, ¿por qué iglesias se desbaratan? Porque no hacen caso de Dios. ¿Por qué matrimonios se desbaratan? Porque Dios no está en el centro de su relación matrimonial. Porque los líderes y los congregantes no hacen lo que Dios manda. Porque los padres, los hijos, la familia no hacen lo que Dios manda. Dice el Señor, una y otra vez les he hablado. Hay personas a las que se les dice, deja este pensamiento, deja a esta persona, deja a esta actividad, deja este vicio, deja este negocio, y no lo hacen.
Al contrario, se enojan y te dicen, aquí no hay amor. Aquí no hay amor. ¿Qué es lo que quieren? Que se les consienta su vicio, que se les consienta su relación que es no agradable delante de Dios, que se les consienta la borrachera, que se les consienta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor, ya que no escuchan su voz, ¿qué es lo que trae? La ruina. La ruina. Pero no es culpa de Dios, es nuestra propia culpa. Por no atender la voz de Dios, por no atender esas ocasiones en las que Dios nos ha hablado, y no una vez, sino una y otra y otra y otra vez. Pero en cuanto a ti, Jeremías, versículo 16, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, no me insistas, porque no te escucharé. Jeremías lamenta por su pueblo, ruega por su pueblo, suplica por su pueblo. Esa es una de las razones por las que Dios lo llamó para ser ministro, para ser profeta. Era una persona sensible a su pueblo, que amaba a su pueblo, que quería a su pueblo, que le dolía a su pueblo. Igual que Moisés en más de una ocasión rogó a Dios para que no destruyera al pueblo, porque le dijo Dios, ¿sabes qué, cuates? Ya me tienen harto porque pecan y pecan y pecan, ya los voy a destruir. Y dijo Moisés, no los destruyas, Señor, ten compasión de ellos. Y Jeremías también suplicaba, porque el Señor le dice, no intercedas, no me ruegues, no me supliques, porque eso es lo que estaba haciendo Jeremías una y otra vez. Ese es un trabajo que todo pastor o líder de cualquier ministerio tiene que hacer. Rogar por la grey, por la congregación, por el pueblo. Y de veras créeme que hay congregantes que son bien complicados, porque dices, ay, por los que a lo mejor quisiera no orar ya por esta persona. Pero francamente eso es algo que los que no son papás no lo entienden y los que no son líderes no lo entienden. El hijo más cabezón es el que más te hace que te pongas a orar. Pero hay cosas que Dios no tolera, aunque nos duela. Nos duele. Pero tenemos que entender y aceptar que hay cosas y hay personas que ofenden a Dios. Y Dios guarda su honor. Por eso la Escritura dice, yo soy celoso, quiere decir guardo mi honor. ¿Y qué es lo que estorba nuestras oraciones? El pecado. Sea mi pecado o el pecado de aquella persona por la cual yo estoy orando. ¿Y por qué Dios dice que no ore? Pudiera parecer contradictorio, porque Dios nos dice a través del... Bueno, el Señor Jesucristo nos dice, y está escrito, oren sin cesar. Oren, 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 oren. Pero a este hombre le dice, deja de orar. No insistas. ¿Por qué? Versículo 17 y en adelante, ¿acaso no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Acaso no ves? ¿No te das cuenta? ¿Qué es lo que la semana pasada se nos enseñó? Que el pueblo de Judá era infiel no solamente espiritualmente, sino físicamente. ¿Cierto? Continúa el versículo 18, los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecérselas a la reina del cielo. Es decir, toda la familia participaba en la adoración a quien no es Dios. ¿Por qué dice Dios ya no ores? Porque el pueblo de Judá insiste en su pecado.
insiste en seguir adorando a otros dioses, aún a la mal llamada reina del cielo. ¿Quién es esa reina del cielo? Aserá. Aserá, también llamada Astarte o Ishtar. Han de saber que en honor a esa diosa se ofrecían, por ejemplo, huevos. Es una tradición muy antigua que lamentablemente se metió aún al cristianismo. ¿De dónde salió el vacilón ese del huevo de Pascua? De la adoración a Ishtar. ¿Y dónde salió el cochino conejo? También. El conejo era un animal inmundo, igual que el cerdo. No era un animal ceremonialmente limpio. No. Conejo, huevos, todo eso es pagano. Pero se mete bien fácil. Bien fácil. Y copiamos todo, ¿verdad? Entonces, como la gringada hace conejo de Pascua, pues ahí vamos. Y como ponen huevo, ahí vamos. El huevo. ¿Qué es eso? Y todo eso en honor a quién lo hacían. A Astarte, Ishtar o Aserá, la reina del cielo. La reina del cielo. De esa misma manera, muchos creyentes el día de hoy ofrecen sus cuerpos a personas que no son su esposo, que no son su esposa. Y el cuerpo del creyente debe ser, ¿qué? El templo de Dios. El templo de Dios. Y entonces se arreglan las muchachas, se ponen su perfume, o señoras, para irse a manosear ¿con quién? Con un no creyente. Y luego el domingo viene a congregarse, no dándose cuenta que está ofendiendo ¿a quién? A su propio cuerpo. Versículo 19, pero no es a mí a quien ofenden, afirma el Señor, más bien se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza, para su propia vergüenza. El creyente es templo del Espíritu Santo de Dios. El que no es creyente, pues no es creyente. ¿Sabes qué le vamos a decir a uno creyente? Pues primero que acepte a Cristo, ya después lo demás. A un no creyente no le puedo reprender porque tenga una relación con un no creyente, pues los dos son no creyentes. Lo primero que le tengo que animar es a que conozca al Señor, que lo acepte como único y suficiente Salvador. Pero el que se dice creyente no se da cuenta que está ofendiéndose a sí mismo para su propia vergüenza. Está trayendo la ruina sobre su propia persona. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. Por eso, así dice el Señor omnipotente, descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo, los frutos de la tierra, y arderá mi enojo y no se apagará. Recordemos que el Señor es fuego consumidor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse su carne. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. El traer ofrendas al templo era una manera de mostrar su arrepentimiento, de traer algo para resarcir el daño que habían hecho. Pero la idea no era traer el animal y después regresar a lo mismo. Por eso el Señor dice: cómanse sus regalos, sus ofrendas, sus animales. No lo acepto. Tú puedes traer, pues voy a traer unas lucecitas para la iglesia. Voy a traer unas chácharas de estas, moñitos. El Señor te diría: ponte tus moños. Vete con tus moños y con tus lucecitas. No los quiero, no los acepto. No. ¿Qué es lo que dijo?
el Señor casi 80 años antes, me caen gordos, me tienen hasta aquí con sus ofrendas y sacrificios. Lo dijo a través de Isaías, eso se lo dijo al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que vimos hace 3 y 4 semanas? Por eso vino la destrucción sobre Israel. ¿Y el pueblo de Judá qué? No hizo caso. No hizo caso. Por eso el Señor trae lo mismo. Trae lo mismo. Entonces, de la misma manera hoy puede decir el Señor, ¿de qué me sirven tus ofrendas? No las quiero, no las acepto. Llévate tus adornos de regreso. Es más, tu dinero, ¿para qué lo quiero? No lo quiero. Y a lo mejor dices, ay, la próxima semana voy a dar el doble de diezmo, voy a dar el 20, no sé cómo se diga, el 20%. Así se dice. En vez del 10 voy a dar el 20 por mi pecadote. Pues traerás el 90, pero si sigues pecando da igual. Da igual. En alguna ocasión he dado este ejemplo. Imagínate esa comida que más te gusta. A lo mejor te gustan los cortes de carne. Bueno, un corte de carne, ¿no? Así bien sabroso. A los que les gustan los tacos, bueno, unos tacos así bien ricos, ¿no? A las que les gustan las memelas, yo por aquí conozco algunas, ¿no? Los guaraches, un guarachote así, pero grandote, así con su harto queso, con su harta salsa, con su crema. Chilito piquín no, pero ¿qué tal una carnita asada ahí? A gusto, ¿verdad? Pero no cualquier costilla, ¿verdad? Así suavecita. Y luego, ¿has visto a las personas que recogen la basura? ¿O a los pepenadores? ¿Has visto una persona de esas que andan deambulando por las calles que se ve que no se ha bañado como en 5 meses? ¿Nunca les has visto las manos? Todas costrudas y sucias. Ahora imagínate ese guarache tan delicioso, o esos tacos, o esa hamburguesa, y la persona viene con unas manos así, y te prepara tu hamburguesa con esas manos, y te dice, ten, cómetela. ¿Qué vas a decir? ¡Ay, qué rico! ¿Te causó desagrado? Imagínate al que es santo, santo, santo. Traerle con unas manos así de puercas algo, como una ofrenda. ¿Qué es lo que te va a decir? Cómete tus hamburguesas, cómete tus guaraches, llévate tus adornitos, tus moños, tus flores, llévatelas. No las quiero. ¿Cuándo te las pedí? Yo no te las pedí. No te las pedí. Es verdad, Dios instituyó las reglas ceremoniales, las reglas rituales. Pero dice el Señor, eso no fue lo primero que les dije. Lo primero que les dije fue acéptenme como Dios, acéptenme como Salvador, salgan de su pecado. Después vinieron las reglas ceremoniales. No fue lo primero, fue lo segundo, lo tercero, no lo primero. Lo primero es que reconozcas a Dios como tu único y suficiente Salvador, que te arrepientas de tus pecados, que dejes de pecar. Después, en agradecimiento, traerás tu ofrenda. Después. Pero no es lo primero. Es lo que sigue. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les pido, lo que yo les mando? Si Dios te dice que hagas algo o que dejes de hacer algo y no lo dejas de hacer, entonces no es tu Dios, no es tu Señor. Te engañas a ti mismo. A Dios no. Y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les sugerí. No, ¿verdad? Dice, les ordené. Dios no da sugerencias, no da recomendaciones. Dios da órdenes porque Él es Dios. A fin de que les vaya bien. Aquí Dios, a través del profeta Jeremías, les recuerda lo que Dios les dijo a través de su siervo Moisés. Pongo delante de ti el bien y el mal, bendición y maldición. Yo te ordeno que escojas el bien
para que recibas la bendición. Si tú eres obediente, tienes bendición. Si no, no hay bendición. Pero muchos de nosotros queremos la bendición sin la obediencia. No. ¿Cómo quieres que Dios bendiga tu vida si no hay obediencia? ¿Cómo? La obediencia trae bendición. Es importante que primeramente obedezcamos la palabra de Dios, pero también a los que nos amonestan, a los que nos llaman la atención, a los que nos instruyen, a los que nos reprenden. ¿Cómo te comportas cuando un hermano o una hermana te llama la atención? Cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer. Te dicen, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes cambiar tu vida, deja de hacer esto, sé más ordenado, sé más limpio, sé más cuidadoso de tu casa, límpiale más. O a lo mejor te dicen, ya no le limpies tanto porque ya estás haciendo un hoyo en el piso, o sea, mejor lee tu Biblia. Visita a alguien, ora más. Debes participar en esta actividad de la iglesia o en aquella. ¿Cómo respondes cuando te dicen algo así? ¿Cómo respondes? ¿Prestas atención? ¿Sigues el consejo? ¿O qué es lo que dice? Versículo 24. Pero ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como, en vez de avanzar, retrocedieron. Entonces, cuando se te dice que hagas algo, nuevamente, ¿cómo respondes? ¿Haces un chisme? ¿Te quejas? ¿O te vas a pedir consejo con los que ya se fueron de la iglesia? Ay, es que me dijeron esto. Y ahí vas. Hace un ratito daba el ejemplo, ¿no? De las que tienen problema con el esposo y con quién se van, con las divorciadas. Eso pasa, ¿no? Te llaman la atención en la iglesia y te vas con los que ya se fueron, o sea, con los divorciados, con los que se rebelaron. ¿Y qué consejo te van a dar? Vete de la iglesia. Deja a tu esposo. Vete con otro. Vete con 3. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Se iban con los ídolos. El Señor les llamaba la atención. Pero ellos no hacían lo que Dios les mandaba a hacer. Mucho de lo que Dios te manda a hacer está en la Biblia. Y algunas cosas están en la boca de un hermano o una hermana de la iglesia que te dice, haz esto, haz aquello. Deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Y entonces, cuando se te corrige y se te dice que hagas algo, si no obedeces, en vez de avanzar, retrocedes. ¿Por qué? Porque tienes una vida de rebeldía, de desobediencia, una vida que va hacia atrás. Te vas exactamente de regreso al lugar del cual Dios te sacó. ¿De dónde Dios te sacó? En otro tiempo ustedes, Efesios, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Así vivíamos. Así vivíamos. Cuando se te corrige, amado hermano o hermana, y no obedeces, sino que haces bulla, en vez de ir hacia adelante, vas hacia atrás. Así vivíamos. Y nos estamos regresando exactamente al mismo lugar del cual Dios nos sacó. De la desobediencia. A donde hacías, ¿qué? Tus deseos, tu voluntad, tus propósitos. Jeremías, versículo 25. En este día, desde el día, en que
sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles día tras día a mis servidores, los profetas. Al día de hoy no tenemos a los profetas, pero tenemos la Biblia y tenemos al hermano que se sienta delante de ti, atrás de ti, a tu izquierda, a tu derecha, que te dice, hermana, haz esto, hermano, haz esto, hermano, no has ido a esto, hermano, participa en esto, hermana, tal cosa. Con todo, no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. ¿Te das cuenta que ya lo dijo Dios 2 veces? O sea, por si no les quedó claro, otra vez. Uy, eso ya me lo dijeron. Por eso no voy a la iglesia. Por eso me cae gordo el pastor. Bueno, pues te lo digo otra vez. ¿Y yo no? ¿Dios? Y cuando Dios a través de su palabra te dice, ya basta con esto, o bien el hermano o hermana te dice que no hagas esto o que hagas algo, ¿cómo reaccionas? Nuevamente, ¿cómo reaccionas? Y a veces no se te llama la atención una vez, sino 1 o 2 o 3 veces. En la primera vez que te dicen cómo reaccionas, y en la segunda cómo reaccionas, y en la tercera cómo reaccionas. ¿Cómo reaccionas? Qué triste es reconocer que en algún momento de mi vida Dios me llamó la atención en alguna situación y no obedecí. ¿Y qué fue necesario que Dios me llamara la atención? Otra vez, hasta que la cabeza dura se me ablanda y digo, ay Señor, sí es cierto, estoy haciendo esto que no tengo que hacer. A todos a veces tal vez nos pasa, pero tenemos que ser obedientes a Dios, a la palabra de Dios, a la llamada de atención de Dios o del hermano o de la hermana. Pero muchas personas, cuando se les llama la atención, se vuelven, como dice la Escritura, necios, obstinados e insisten en pecar. Amado hermano, nuevamente, ¿tú cómo eres cuando se te llama la atención? ¿Eres como el pueblo de Israel? ¿Eres como Judá? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Tú les dirás todas estas cosas, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Hasta parece que estamos en 2019, ¿verdad? Entonces les dirás, esta es la nación que no ha obedecido la voz del Señor su Dios, ni ha aceptado su corrección. La verdad ha muerto. Ha sido arrancada de su boca. Qué triste es ver que en aquel tiempo y aún el día de hoy, Dios les llama la atención a personas y no escuchan. No responden a la reprensión, a la llamada de atención. Y dice el Señor, la verdad ha muerto. ¿Por qué? Porque estas personas siguen el engaño de su corazón, sus vanos razonamientos. La verdad les fue dada, pero ha muerto, la mataron. Muchas personas, en vez de hablar de Dios, en vez de hablar lo que Dios les manda, y sobre todo de hacerlo, de pronto ¿qué hablan? ¿Cuál es el cantante de moda? ¿Cuál es el peinado de moda? ¿Ahora de qué color nos vamos a pintar el pelo? Ya de rubio ya no es de moda, ahora hay que pintarlo de morado, ¿verdad? ¿Qué ropa te vas a poner para, ay, ya viene Navidad, ay, qué padre, ¿qué ropa te vas a poner? ¿Y eso qué? ¿Y qué vas a hacer para la cena de Navidad? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está la importancia de Dios? Y en vez de preguntarte qué vas a cenar, ¿por qué no le preguntan, hermano, ¿y qué vas a dejar de hacer ahora? ¿Qué pecado vas a dejar? ¿Vas a dejar de ser grosero, rezongón, contestón? ¿Cómo va a ser mi casa para cuando reciba al no cristiano? ¿Cómo me voy a vestir para andar con el no cristiano, con la no cristiana? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo me voy a arreglar? ¿A qué concierto de cantante famoso voy a ir?
¿Y de qué hablan? La Escritura dice, porque de la boca sale lo que abunda en el corazón. Y cuando nosotros hablamos entre nosotros o con otros, ¿de qué hablamos? De lo que abunda en nuestro corazón. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y nos quejamos de otros. Y eso es lo que hay en nuestro corazón. Quejas, murmuraciones. Y entonces a lo mejor te pondrás muy guapo, muy guapa. Ay, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes. Y tal vez eres un sepulcro blanqueado, como dice el Señor Jesucristo. Por fuera a lo mejor te verás muy chula, pero por dentro tu corazón está lleno de podredumbre. Porque hay pensamientos, sentimientos, acciones que no son correctos, que no son de Dios. Amado, la pregunta es nuevamente, ¿has obedecido la voz del Señor? ¿Has aceptado su corrección? ¿O en tu vida la verdad ha muerto? ¿Crees en un Dios vivo o en un Dios muerto? ¿Ya lo mataste? Tremendo. ¿Qué aprendimos el día de hoy? El Señor nos dice a través de Jeremías, primeramente, enmienden su conducta y sus acciones. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de hacer las cosas. Segunda cosa que aprendimos, no es el asistir a la iglesia lo que te hace un verdadero cristiano. No es correcto que vengas a la iglesia y después salgas para continuar pecando. Siguiente cosa, no aparentes ser piadoso, no aparentes ser amoroso, porque finalmente eso es solo mentira, solo engaño. Dios te está viendo. No solo ha visto todas las cosas que hiciste antes, sino las que haces hoy. Si tú sigues pecando, te ofendes a ti mismo. Y para tu vergüenza, sobre todo si ya eres creyente, el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, para tu vergüenza, te ofendes. Siguiente cosa que aprendimos. Una manera en la que verdaderamente Dios es nuestro Dios, dice la Escritura, obedézcanme. La obediencia a Dios implica que tienes Dios. Si no obedeces a Dios, entonces no tienes Dios. No tienes Dios, te estás engañando. Condúzcanse según todo lo que yo les he mandado para que tengan bendición. Hagan lo que yo les he mandado para que tengan bendición. Aprendimos que si nosotros no obedecemos, en vez de avanzar, retrocedemos. Retrocedemos al lugar del cual Dios nos sacó. Del lugar en el que hacíamos nuestra voluntad, nuestros deseos, no los de Dios. Y por último, qué importante es que la verdad no sea arrancada de nuestra boca, que la verdad no haya muerto, que nosotros hablemos y demos a conocer el Evangelio de salvación, que demos a conocer a Dios. Y nuevamente, no solo que hablemos de Dios, sino que, y se dieron cuenta, esto fue lo último, porque no es lo primero. Lo primero no es que hables de Dios, eso es lo último. Lo primero es que hagas lo que Dios te manda. Haz lo que Dios te manda. Después hablas de Dios. Amado Señor, te damos gracias porque a través de Jeremías nos enseñas muchas cosas. Nos confrontas con nuestro pecado. Queremos suplicarte, Padre Santo, porque nos perdones. Y también te suplicamos por aquellos que asisten a nuestra iglesia y que no se conducen así. Te suplicamos que tengas misericordia de ellos y les perdones. Y que
cada uno de nosotros tengamos el ánimo, el deseo, la voluntad de hacer tu voluntad, que es darles a conocer que están haciendo lo malo, que están pecando, que no están siendo obedientes a ti, a tu palabra, a todo lo que nos enseñas domingo a domingo, a todo lo que los hermanos nos predican, a todo lo que el liderazgo de esta iglesia que tú has puesto nos enseña a hacer, ya que toda autoridad fue puesta por ti, y aquel que está en contra de la autoridad está en contra de ti, Dios Todopoderoso. Te suplicamos nuevamente que nos perdones por aquellas ocasiones en las que hemos hablado mal de algún líder, de algún ministerio de esta iglesia o de alguna persona que enseña en esta iglesia, porque es tu representante en este mundo y en esta tierra. Te lo suplicamos, Señor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.